Como les decía, estamos estudiando la Confesión de Fe de Filadelfia, capítulo 8, párrafos 3, 4 y 5. Vamos a comenzar con el párrafo 3. Dice el párrafo 3, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, unida así a la divina, en la persona del Hijo, fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sobre toda medida y posee todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pues agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y verdad, fuese del todo apto para enseñar los oficios de mediador y fiador. Cristo no tomó por sí mismo estos oficios, sino que fue llamado para ello por su Padre, quien puso en él todo juicio y poder y le dio mandamiento de desempeñar tales oficios. Eso es lo que dice el capítulo 3, lo vamos a ir desglosando. Como bien saben, lo que vamos a explicar es lo que está en negrita. Dice que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en su naturaleza humana, unida hacia la divina. El domingo pasado estuvimos hablando de la unión hipostática, como la segunda persona de la Trinidad añadió una segunda naturaleza a su primera naturaleza. Esa segunda naturaleza es una naturaleza humana que no es disminuida, ni influenciada, ni fusionada con la divina, ni tampoco la divina disminuida ni humanizada por la humana. Están inseparablemente unidas, pero no se confunden, no se pueden mezclar y no se pueden dividir. Esa es la naturaleza, esa es la unión hipostática. Cristo, por esa unión hipostática, obviamente, como hombre, él no necesita ser ungido, como Dios, él no necesita ser ungido porque Dios es el creador. Ahora, como hombre, en su humanidad, recuerden que Jesús también hizo una kenosis. ¿Qué cosa es una kenosis? Un vaciamiento de sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Teniendo todas las prerrogativas divinas, él decidió voluntariamente restringir y no hacer uso de sus poderes sobrenaturales como Dios para representarnos a nosotros, a usted y a mí como seres humanos. Por tanto, todo su ministerio en la tierra, o gran parte de él, lo va a hacer dependiendo del Espíritu Santo. Como él va a depender del Espíritu Santo, pues tiene que ser ungido por Dios, por medio de su Espíritu, para que él lleve a cabo toda la obra mesiánica en dependencia del Espíritu. Eso lo dejó claro cuando echó fuera el demonio, que los fariseos le dijeron: demonio, por el dedo del cebú echaste fuera. Él dijo: no, si yo por el de espíritu echo fuera, es el Espíritu el que lo va a capacitar a él y lo va a habilitar para hacer toda la obra que él hizo. Por tanto, él en su naturaleza humana fue ungido. Y la palabra ungir es una palabra que en griego es, el ungido en griego es Mashiach, la famosa traducción de Mesías. Cuando se hablaba del Mesías, básicamente se estaba diciendo ungido. La unción que venía sobre las personas en el antiguo pacto no era sobre cualquier persona. Nada más venía el Espíritu Santo y ungía a los reyes, los profetas y los sacerdotes. Nada más. Por tanto, Cristo, al ser ungido, dice la Escritura, en toda medida, mírenlo aquí, sobre toda medida, está siendo habilitado para cumplir los tres oficios que Dios le encomienda en su primera venida. Él es el rey, él es el profeta y él es el sacerdote. De eso hablamos ya anteriormente en los párrafos anteriores de la Confesión de Fe de Filadelfia. ¿En qué sentido él fue ungido? Miren el Salmo 45, vamos a buscar en nuestras Biblias. Salmo 45, el versículo 7. Dice la Escritura en el Salmo 45, versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus hermanos. O sea, está hablando de Cristo y se le está diciendo: oye Cristo, tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto Dios te ungió con óleo de alegría. De paso, hermanos, decirles que con óleo de alegría me has ungido está mal doctrinalmente, porque no fue a nosotros a los que se nos ungió con óleo de alegría. El texto dice que fue a Cristo el que se ungió con óleo de alegría. Él es el ungido, él es el Mashiach, el Mesías. Por eso él es el que fue ungido sobre toda medida por el Espíritu Santo. Él fue ungido. Lucas capítulo 4, versículo 18. Le voy a pedir que seamos lo más rápidos posible buscando los textos, porque son muchos textos y no quiero demorarme mucho. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice de la siguiente manera: el Espíritu Santo está sobre mí. Está hablando Jesús, una profecía mesiánica que él se está aplicando a sí mismo. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, y ahí está la palabra, él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí le está diciendo para qué fue ungido. Bueno, para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado, obviamente por medio de esa unción también él va a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, él va a liberar personas endemoniadas, a darle vista a los ciegos, va a hacer milagros en ese poder que le está dando el Espíritu Santo por esa unción sobrenatural que le está poniendo.
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y ustedes saben que Él enrolla el libro, se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Él se aplica ese pasaje a Él mismo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por tanto, estamos viendo que el Padre ungió a Cristo con su Espíritu Santo para hacer milagros, sanidades, para liberar a los endemoniados, para pregonar las buenas nuevas del reino. Una unción sin medida que nadie más la puede tener. Esa era la unción del Mesías, era para él, para que cumpliera todas las profecías mesiánicas. Por eso el único que fue ungido sin medida fue Cristo. ¿Ok? Eso nos tiene que quedar claro, porque ustedes saben que este movimiento apostólico de ahora que reclama que ellos están a ese mismo nivel, no, esto fue solamente para Jesús. Ahora, él fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sobre toda medida, y posee, y miren cómo dice posee, está en presente, o sea, actualmente todavía los tiene, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren este pasaje, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 3, que dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso significa que cuando una persona quiere obtener sabiduría de Dios y quiere obtener conocimiento, lo único que tiene que hacer es enfocarse en conocer la segunda persona de la Trinidad. Miren lo que dice John MacArthur en su Biblia de estudio. Los falsos maestros que amenazaban a los colosenses afirmaban que poseían una sabiduría secreta y un conocimiento que solamente estaba disponible para una élite espiritual. Hermano, eso suena muy parecido ahora. Usted llega ahora y habla con un carismático y el carismático prácticamente te deprime, porque el carismático lo que te hace ver es como que ellos tienen algo que tú no tienes, que ellos han logrado obtener algo que tú no has logrado obtener, que tú estás mal y que ellos están bien, que ellos han llegado a un estado superior de espiritualidad y que eres tú el que estás atrasado, el que estás enterrado, el que somos ultratumba porque somos conservadores. Fíjense, lo mismo le estaba pasando a la iglesia de los colosenses. Ellos dicen tener una sabiduría secreta y un conocimiento que solamente está disponible para unos pocos que pertenecen a esa élite espiritual. A diferencia de ellos, Pablo declaró que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, la santificación, la glorificación se halla solamente en Cristo, quien es Dios revelado. Hermanos, no estamos incompletos. Eso lo enseña Pablo en la carta, si mal no recuerdo, el mismo de los Colosenses, donde dice, y vosotros estáis completos en Cristo. Cuando ve un carismático va a decirte, el problema es que a ti te falta la unción. No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? Yo estoy completo en Cristo. Si ya yo tengo a Cristo, yo estoy completo, a mí no me falta nada. Y la Biblia dice que Dios nos da el Espíritu por medida. O lo tengo o no lo tengo. Pero esa parte de que me falta algo, no. Eso es inconsistente con el testimonio de las Escrituras. Vosotros estáis completos en Cristo. No nos falta absolutamente nada. Esa sabiduría está en Cristo. No está en la cantidad de ayunos que hacen esta gente y la cantidad de vigilias. No es ahí donde se encuentra esa sabiduría. Lo que Pablo está enseñando es que esa sabiduría se encuentra en la persona de Jesús. Mientras más lo conozcas, mientras más entienda lo que él hizo en la cruz, mientras más comprenda su ministerio mesiánico, sus oficios de rey, profeta y sacerdote, su sacrificio expiatorio y propiciatorio, los 5 tipos de ofrenda que él cumple, todos los tipos del Antiguo Testamento que apuntaban a él, que era el antitipo, y todo eso, obviamente usted se va a llenar de sabiduría y de conocimiento. Están en él escondidos. Dice, pues agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad. Ese texto ni lo vamos a buscar. Ese texto dice claramente que en él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa literalmente eso? Está hablando de la unión hipostática, que Cristo es totalmente Dios. Toda la plenitud de lo que es Dios, Cristo lo tiene también. En él habita. Ustedes saben, cuando estudiamos la pericoresis dijimos que en el Hijo mora el Padre y que el Padre mora en el Hijo. O sea, el Padre mora en el Hijo y el Hijo mora en el Padre. Y el Padre en el Espíritu, y el Espíritu en el Padre, y el Espíritu en el Hijo, y el Hijo en el Espíritu, porque ellos tienen la misma esencia. Por tanto, no me voy a detener ahí porque eso ya fue explicado. A fin de que, este es el objetivo, que fue unido, posee todos los tesoros de la sabiduría y los conocimientos, y en él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Para qué? Dios hizo que todo eso pasara en la persona de Cristo, a fin de que, siendo santo, apartado,
inocente, o sea, sin pecado. Inmaculado es sin mancha, jamás en la vida, es más o menos la misma idea. Inocente es que no tiene culpa, inmaculado es que no tiene pecado. Lleno de gracia y de verdad. Él es el verbo encarnado, la verdad viviente. Fuese del todo, fíjense, del todo. Apto, apto significa capaz, que tiene la capacidad de hacer algo. Fuese del todo apto para desempeñar los oficios de mediador y fiador. ¿Se recuerdan rey, profeta y sacerdote? ¿Se recuerdan el catecismo infantil cuando lo leímos? ¿Por qué necesitamos un profeta? ¿Por qué necesitamos un rey? ¿Por qué necesitamos un sacerdote? Él es el mediador porque Él es el único que tiene toda la capacidad disponible, tiene toda la sabiduría, tiene todo el conocimiento, tiene la deidad, está ungido por el Espíritu Santo. Él es el rey, el profeta y el sacerdote nadie es más capacitado que Él para ser el mediador entre Dios y nosotros. Y sigue diciendo, Cristo no tomó para sí estos oficios. Miren esto que interesante. Sino que fue llamado para ello por su Padre. Vamos a dejarlo ahí. Fue llamado para ello por su Padre. O sea, el Padre es el que le encomienda la tarea a Cristo de que tiene que ejecutar toda la salvación y ejecutar estos oficios. ¿Dónde lo vemos? Miren Hebreos capítulo 5, versículos del 5 hasta el 9. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 5 hasta el 9, dice de la siguiente manera. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. O sea, la idea es como que Cristo mismo no fue el que se puso el oficio de sumo sacerdote, sino que alguien se lo dijo. ¿Quién se lo dijo? Sabemos que fue el Padre. Tú eres mi hijo. ¿Quién es el Padre de Cristo? La primera persona de la Trinidad. O sea, el Padre es el que lo comisiona. Y le dice, tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí está el texto. El Padre le dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y en otra parte le dice, tú eres sacerdote, según la orden de Melquisedec. Fue el Padre el que designó al Hijo para que fuera el sacerdote según la orden de Melquisedec. Recuerden el oficio de sacerdote, que era el que mediaba entre Dios y los hombres. Era el que estaba en el medio. Era el que venía con la ofrenda y le hablaba a Dios de parte del pueblo. Mira, no nos mates. Y después se viraba al pueblo, sean santos, porque ese a que yo me paro y le llevo el sacrificio es 3 veces santo. Ese es el mediador. Él habla con Dios y habla con el hombre. Eso es lo que es Cristo. Cristo media con Dios y media con nosotros. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Por tanto, es el Padre el que lo designa, quien puso en él, el Padre, todo el juicio y todo el poder. O sea, parte de estos oficios que Dios mandó a hacer es que también Él es el que va a ejecutar el juicio. Y Él es el que va a ser investido, que ya lo está de hecho, con todo poder. Él lo dijo antes de subir, toda potestad me ha sido dada en los cielos. Por tanto, y predicar el evangelio a todo aquel. Él ya tiene todo el poder, pero Él también es el que va a ejecutar el juicio. Por eso hay teólogos que hablan de un cuarto oficio de Cristo. Dicen que cuando Cristo vino en su primera venida ejerció 3, rey, profeta y sacerdote. Y hablan de que en su segunda venida, no, ninguno de esos 3, viene con uno solo. Pues, de todos los habitantes que han vivido desde Adán hasta el último, que viva. Miren estos pasajes. Vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículo 22. Aquí está hablando Cristo personalmente. O sea, esto lo está diciendo Él. Juan, capítulo 5, en el versículo 22. Miren lo que Cristo dijo. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, el Padre no es el que va a juzgar a ninguno de nosotros, va a ser Cristo el que nos va a juzgar. En el versículo 27 dice, y también le dio autoridad, o sea, el Padre al Hijo, para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es uno de los títulos que Jesús, de hecho creo que era el que Jesús más usaba para referirse a Él, que habla de su humanidad. Y la idea obviamente es clara y es obvio. El Padre dijo, no los voy a juzgar yo, los vas a juzgar tú porque tú, como tienes una naturaleza humana, entiendes perfectamente la fragilidad de los seres humanos. Entonces, como tú también eres humano, tú eres el que vas a tener la autoridad de ejecutar ese juicio. Entonces, Cristo es el que va a juzgar. Y como les dije en una predicación, lo repito, hermanos, lo bueno de esta historia es que esto termina en un juicio. Al final de la jornada, toda calumnia, toda mentira será revelada en el día del juicio. Todas aquellas personas que hablan mal, que dicen que nosotros somos rebeldes, que estamos intentando
acabar con lo que sea. El día del juicio va a haber un juicio final en donde Dios reivindicará la causa de los justos y será demostrado quién era el que tenía la razón, quién era el que estaba siendo fiel a la Biblia y quién no. Esta historia termina en un juicio y ningún malhechor quedará sin su castigo. Y ningún santo y justo que haya hecho lo correcto, aunque no haya sido valorada su obra en esta vida, quedará sin su justa recompensa y sin su justa reivindicación pública. ¿Qué cosa es una reivindicación? Cuando se deja claro lo que se dijo, lo que hablaron, lo que hicieron contra esta persona fue injusto. Y todos los que dijeron que él era malo, no, negativo. Él era el bueno, el malo era tú. Eso es una reivindicación cuando se deja claro que lo que se pensaba no era lo que era. Eso va a ocurrir. Y esa es nuestra esperanza. Él le ha dado a Cristo todo el juicio. Vamos al segundo párrafo. Dice el segundo párrafo. El Señor Jesús, con la mejor voluntad, tomó para sí estos oficios. Recuérdense que no fue él el que dijo, dame los oficios, que no, el Padre le dijo, mira. Él le dijo, ok, con la mejor voluntad. Voluntariamente, Cristo se somete a la autoridad del Padre y Él toma para sí estos oficios para desempeñarlos. Se puso bajo la ley, la que cumplió perfectamente. O sea, Cristo, para desempeñar sus oficios, una de las consecuencias de esos oficios es que tiene que nacer bajo la ley y la tiene que cumplir perfectamente. Después, un poquito más adelante, vamos a ver por qué la tiene que cumplir perfectamente. Pero miren, miren en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo lo deja bien claro, que Cristo nace y se puso bajo la ley. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él se pone bajo la ley, la cumple perfectamente. ¿Qué significa que la cumple perfectamente? Ustedes saben que la ley moral tiene 10 mandamientos. Y están todos los demás estatutos que son la misma ley moral, pero vamos a decir que desglosada y explicada de alguna manera, y son 613 estatutos. O sea, básicamente una persona que va a cumplir la ley perfectamente significa que todos los días de su vida, las 24 horas del día, los 365 días del año, no puede quebrantar ni uno de los 613 estatutos, ni ninguno de los 10 mandamientos. Así el resto de su vida, sin nunca hacerlo. Bueno, Jesús estuvo 33 años cumpliendo perfectamente los 10 mandamientos y las 613 leyes o estatutos de la ley sin nunca quebrantar ninguno. Eso lo dice la Escritura, después lo vamos a buscar. Ahora bien, dice claramente, esto después lo voy a explicar mejor, lo estoy explicando general ahora para después entrar en algo más específico, que Él cumple esa ley perfectamente y también, miren, la cumple y también, hay otra idea, sufre el castigo que nos tocaba a nosotros y que debíamos haber sufrido. Él sufre el castigo nuestro. ¿Dónde lo dice? En Isaías 53, capítulo 6, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que Jehová quiso cargar en Él la culpa nuestra. Es Él el que la carga. ¿Dónde más lo dice? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18. Pedro nos deja bien claro esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Él dice claramente, sufrió nuestros pecados, llevó nuestros pecados y fue acusado en nuestro lugar. Fue acusado en nuestro lugar. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo dice claramente. Al que no conoció pecado, que es escrito, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ok? Pásame, Yamani, momentáneamente a la próxima diapositiva. Aquí lo vamos a tener un poco más ejemplificado. La ley. Hablamos de que Cristo se sujeta y se pone bajo la ley. La ley era bien clara. La ley tenía mandamientos explícitos que había que cumplir y tenía amenazas dentro de la ley para aquel que incumpliera. Esos mandamientos que hay que cumplir nosotros le llamamos la justicia activa de la ley. Y esas amenazas que se profieren contra los desobedientes se llama la justicia pasiva. ¿Por qué una es activa y por qué otra es pasiva? Ustedes saben que activo significa que está activo, que está funcionando, está operando. Pasivo significa que no está operando, que está ahí tranquilo, está pasivo, esperando su momento. Les voy a poner una ilustración para que ustedes entiendan.
Todas las leyes, incluso las leyes de tránsito, las leyes de nuestro país tienen una ley que es activa y tienen una ley que es pasiva. Por ejemplo, en la ley de tránsito dice que todo peatón que vaya en un carro, en una bicicleta, tiene que, cuando vea en la parte derecha un cartel que diga pare, tiene que parar. Si tú vienes y paras en el pare, tú estás activamente cumpliendo la ley de tránsito. Ahí hay una justicia activa, tú estás obedeciendo. Pero esa misma ley también trae una amenaza. Y dice que si tú te vuelas el pare y por culpa tuya ocurre un accidente por tú haberte volado el pare, tú vas a pagar conforme a la gravedad del daño que ocasionaste por haberte volado el pare. Esa es la justicia pasiva. Esa está tranquila. Esa no sale hasta que no te vueles el pare. Si tú no te vuelas el pare y no te coge nadie, ella no hace nada. Ella se queda tranquilita porque tú no has cometido ninguna infracción. Pero cuando se comete la infracción, dice, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿A quién hay que castigar? Esa es la justicia pasiva. Lo mismo ocurre con la ley. La ley tiene una justicia activa, que es lo que dice que tienes que hacer. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y cuando tú le empiezas a obedecer, estás activamente obedeciendo la ley, pero tiene amenazas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el segundo mandamiento, no te inclinarás delante de ellas ni te postrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, y aquí viene la pasiva, aquí viene la amenaza, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está la amenaza. Ahí está pasiva. Dios te está diciendo, mira, si tú no te postras delante de ningún cuadrúpedo y me adoras a mí nada más, tú puedes vivir tranquilo. Yo no voy a visitar la maldad tuya en los hijos tuyos ni en los nietos, porque esa es pasiva. Pero si por alguna casualidad tú te atreves a doblar tus rodillas delante de cualquier muñeco de yeso, ten por seguro, y ahí está la amenaza, la justicia pasiva, que voy a visitar la maldad tuya en tus hijos y en tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Lo ven? Hay una ley pasiva. Cristo viene, nace bajo la ley, y como Él nunca peca, ¿cuál se merecía Cristo? ¿La activa o la pasiva? La activa, porque esta es la que Él cumple. Él no tiene pecado, Él tiene justicia activa de la ley. ¿Qué significa? Que Él es declarado santo, justo y bueno por sus propios méritos, porque nunca quebrantó la ley. Sin embargo, nosotros nacimos pecadores y desde que nacimos estamos quebrantando esta ley, estamos quebrantando esto. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros que caiga sobre nosotros? La justicia pasiva. Pásame la diapositiva. Entonces, hasta aquí estamos claros de que a Cristo le corresponde heredar la vida eterna porque Él ha cumplido la ley. La Biblia dejaba bien claro que si tú lograbas obedecer la ley completamente, sin nunca quebrantarla, tú tenías vida eterna. Eso lo enseñó Cristo. Vino una persona y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mira la pregunta, ¿haciendo qué? Nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer nada, lo que tenemos que creer y arrepentirnos. Pero viene este hombre pensando que él puede cumplir la ley. ¿Y qué le dice Cristo? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? No, amando a tu prójimo y amando a Dios. Y él dijo, bien has dicho. Haz esto y vivirás. La idea es como que dale. Si tú puedes cumplir la ley perfectamente, tranquilo, vas a vivir. Pero obviamente ningún ser humano puede cumplir la ley perfectamente. Por tanto, aunque existe una manera de salvarse cumpliendo perfectamente la ley, esa manera no es para nosotros. Para nosotros hay una única manera de salvarnos, que es por medio de Cristo, por medio de la fe y el arrepentimiento. Cristo no se salvó por fe. Cristo no tiene ningún salvador, que le quede claro. Él es el salvador, pero Él no tiene ningún salvador. Él se salvó a Él mismo obedeciendo perfectamente la ley. Entonces, a Cristo le corresponden las bendiciones de la ley porque Él cumple perfectamente la justicia activa de la ley. Sin embargo, a nosotros, en pecado nos concibió nuestra madre, ya desde que nacimos, venimos con el pecado original, que nos corresponde el castigo y la culpa que trae la justicia pasiva debe caer sobre nosotros. Y aquí es donde viene la gloria del Evangelio y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cámbiame la diapositiva, hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Para Cristo salvarnos es donde ocurre lo que decía la canción de glorioso intercambio. Hay una doble imputación. Dios promete que de los de nosotros, los que crean en Cristo, Cristo les va a transferir y va a poner a la cuenta de esa persona la justicia activa de la ley. Y a cambio, Él va a coger la justicia pasiva que nos corresponde a nosotros y la va a sufrir Él. Por eso es que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos, nos es dada la vida eterna que se ganó Cristo,
y el pecado nuestro le es contado a Cristo, y por eso es que vivimos nosotros y muere Él. Por eso es que nosotros somos recompensados con la vida eterna y Él es castigado en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Cristo cargó en la cruz? La justicia pasiva de la ley que tenía que caer sobre todos aquellos que creerían en Él. Y les tiene que quedar claro, hermanos. Vuelvo de nuevo con el problema de si Jesús murió por todo el mundo o murió nada más por los elegidos. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Una expiación y una propiciación, ¿sí o no? Cristo cargó la justicia pasiva de la ley. Si usted dice que Cristo murió por todo el mundo, usted se mete en tremendo problema teológico. Porque eso significa que Cristo entonces cogió la justicia pasiva de todas las personas del mundo y cayeron sobre Él. Y eso significaría que Dios no puede condenar a nadie al infierno, porque toda la justicia pasiva que tenía que caer sobre los impíos cayeron sobre Cristo. Eso es una herejía que se condenó anteriormente ya en un concilio. Eso se llama universalismo. Un concilio en la historia de la iglesia. Universalismo. Esa herejía obviamente dice que todas las personas se van a salvar. Si tú dices que Cristo murió pagando por los pecados de todas las personas en la cruz del Calvario, hermanos, nadie se puede ir para el infierno. Si usted cree que el sacrificio de Cristo es suficiente, usted tiene que entender que si Cristo paga por alguien, esa persona no tiene culpa. Es imposible. Cuando llega ante el tribunal de Dios, que le diga, vas para el infierno, y dice, no, Cristo murió por mí. Es verdad, mi culpa está saldada, Cristo la pagó. ¿Qué le va a decir Dios? No, si yo le castigué a Cristo, pero te voy a de nuevo 2 veces castigar la culpa en Cristo y en ti. Dios no es injusto. Dios no puede castigar 2 veces el mismo pecado. O se lo castiga a Cristo o se lo castiga al que se pierde. Eso les tiene que quedar claro, hermano. Porque el problema es decir que Cristo murió por todo el mundo porque la gente no entendió el sacrificio de Cristo. Si el sacrificio de Cristo fue vicario, eso se enseña en teología. ¿Qué significa vicario? Que es sustitutivo. Él está sustituyendo a alguien. ¿Qué significa? Que él está tomando el lugar de otra persona. Si él está tomando el lugar de otra persona, significa que lo que le correspondía a esa persona lo está cogiendo él y lo que le correspondía a él lo está cogiendo a la otra persona. Si Cristo sustituyó a la humanidad entera en la cruz del Calvario, la humanidad entera se tiene que salvar porque le es imputada la justicia de Cristo. Eso lo enseña la Escritura. En un pasaje de la Escritura dice, si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. En ese pasaje se casa la muerte con la resurrección, demostrando que todos aquellos por los que Cristo murió tienen que resucitar para la vida eterna. Y el mundo entero no va a resucitar para la vida eterna. La Biblia dice en Apocalipsis que serán echados y arrojados en el lago que arde con fuego y azufre delante del Cordero y sus ángeles, todos aquellos. Pero están en el libro de la vida, hermano. Biblia, por favor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La razón no está por encima de la Escritura. La Escritura está por encima de la razón, aunque no lo juegue cabeza a veces. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a regresar al párrafo 2. Mira para atrás. Ponme el párrafo 2. Creo que ya hemos entendido esto. Dice, Cristo nace y se pone bajo la ley. La cumple perfectamente. Justicia activa. Sufre el castigo que nos tocaba a nosotros. Sufre la justicia pasiva y le da la justicia activa a sus creyentes. La que debíamos haber sufrido, pues Él llevó nuestros pecados y fue acusado en nuestro lugar. Justicia pasiva, todas las amenazas de la ley y la maldición caen sobre Él porque Él fue acusado en lugar nuestro. Padeció dolores en su alma más allá de nuestro entendimiento. Y aquí sí me quiero parar. Porque en la cruz Cristo hizo una propiciación. La propiciación era uno de los 5 sacrificios del Antiguo Testamento que significa parar la ira de Dios. Eso es otro problema también. Si tú dices que Cristo es la propiciación por todo el mundo, entonces Dios no puede estar airado con nadie. Entonces el Salmo 7 que dice que Dios está airado todos los días contra el impío, está mintiendo el Salmo 7. O Jesús dijo, donde el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No. Si Cristo ha propiciado la ira del mundo entero, nadie puede estar bajo la ira de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hay personas que están bajo la ira de Dios. Cristo propicia la ira de Dios. Cristo para esa ira, aplaca a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que literalmente entender que en la cruz del Calvario Cristo estaba viviendo un infierno. Nosotros lo que tenemos en la mente es que él estaba sufriendo, que le dolían las manos, que los tendones, que se le cogía, que no podía respirar, que se tenía que apoyar en el cabo para subir y coger aire y después soltarse para respirar, que eso es la explicación científica. Pero el problema es que él estaba pasando al alma de Cristo. Porque Cristo está haciendo, la Biblia dice que le complació a Jehová quebrantarlo a él. Significa que el Padre, toda la ira que tenía que caer sobre los escogidos, se la está tirando arriba a Cristo. ¿En qué sentido se siente la ira? Eso nosotros no sabemos en qué sentido Cristo experimentó la ira. Lo que sí sabemos es que él tenía en mente el Salmo 22. Y por eso es que dice, Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Por eso quise leer el Salmo 22 en la lectura bíblica. Él siente el abandono del Padre en la cruz del Calvario y esa es la condenación. Cuando las personas sean echadas al infierno, dice la Escritura que serán separados totalmente del Señor. El problema de Cristo es que Cristo, como es Dios y hombre al mismo tiempo, Él tiene la famosa pericoresis, que Él comparte la esencia con el Padre. Como Él comparte la esencia con el Padre, Cristo jamás ha estado solo. Cristo desde toda la eternidad siempre ha estado con el Padre y con el Hijo. Cristo jamás había experimentado lo que era ser abandonado por el ser que más lo quería a Él. Eso lo dice la Escritura: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y por posesión tuya los confines de la tierra. Cuando se aparece en el bautismo dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oí. El Padre se complacía en el Hijo, lo amaba con todo su ser. Y por primera vez, Cristo está experimentando que su Padre, que lo ama con la vida, lo está dejando solo, lo está rechazando, hermano. La Biblia dice que por nosotros se hizo pecado. Dios no tiene comunión con el pecado y como Cristo está cargando el pecado nuestro, hermano, lo soltó. Triste, todo lo que le está pasando, está recibiendo la ira de Dios y solo, sin nada. Porque si algunos de nosotros nos matan, pero sabemos que Dios está ahí con nosotros. Como una vez le preguntaron a una madre a un niño musulmán que lo ahorcaron: ¿dónde estaba Dios cuando estaban ahorcando a tu hijo? ¿Qué le dijo la madre? Ahí, ahogándose con él. Nosotros nunca Dios nos va a desamparar, pero el Padre sí desamparó a su Hijo y lo dejó solo en medio de una ira terrible que nunca vamos a experimentar. Por eso es que dice la confesión que no está más allá de nuestro entendimiento. No sabemos qué le estaba pasando a tu hijo. Si él sentía que se estaba derritiendo, si había un calor muy grande que lo estaba quemando, o si él sentía un abandono, una tristeza, porque no se sabe si se sienta en qué sentido se experimenta esa ira. No se sabe si el infierno va a tener llamas, literalmente, porque la Biblia utiliza los símbolos. Y Cristo pasó un infierno en nuestro lugar y no hubo llamas ahí. Entonces, por eso que digo, no se sabe. Lo que sí se sabe es que él vivió un sufrimiento terrible. Un sufrimiento en su cuerpo y un sufrimiento en su alma, más allá de nuestro entendimiento. Los más grandes sufrimientos que pueden haber existido, además también en el cuerpo. Y por eso leímos el Salmo 22. Se deshidrató. Contar puedo todos mis huesos, decía el Salmo 22. Se me pegó la lengua al paladar, hermano, se quedó sin saliva en la boca, se le pegó, no tiene nada. Por eso dijo: tengo sed. Lleno de hemorragias internas por todo el cuerpo, que cuando le dan el sablazo con la lanza soltó agua, dice que agua con sangre, lleno de hemorragias, sin poder respirar prácticamente. Los huesos desconjuntados, estuvo 6 horas colgando en esa cruz, ni 3 ni 4. Y hermano, la cruz no estaba pulida como esto. La cruz era un árbol que cogían y lo clavaban en forma de cruz y eso estaba garraposo. En Isaías dice que él fue desfigurado, por eso leímos Isaías desde el 52, porque es en el 52 donde lo dice. Que él fue desfigurado. Lo que dice ahí en hebreo, en el hebreo original, da la idea como que quedó irreconocible. A tal punto fue el oprobio tan grande, el peso tan grande que le cayó a Cristo arriba, que él quedó irreconocible. Por eso es que dice la Escritura: desfigurado de entre los hombres. Lo molieron. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Molido fue. Hermano, esa palabra no está ahí por gusto, es que de verdad lo molieron. Por nuestros pecados. Sufre el abandono del Padre, fue molido, fue desfigurado. Y sigue diciendo la confesión: fue crucificado y murió. Y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no por mucho tiempo, solamente 3 días. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí o no? Pero como Cristo nunca pecó, no se puede quedar muerto. La paga, cuando dice ahí, literalmente lo que dice el salario del pecado es la muerte. Tú pecaste, lo que te ganaste como recompensa es morir. Pero como Cristo nunca murió, no le pudieron decir: coge Cristo, la eternidad entera te vas a quedar aquí en negativo. Entonces, por eso la resurrección demuestra, en primer lugar, que Cristo no tuvo pecado nunca. Demuestra que el Padre aceptó el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y demuestra que Él era Dios, porque Dios es el único que es vida. Solamente Dios puede vencer la muerte, nadie más ha podido conquistar la muerte. Dios nada más es el único que la puede derrotar. Por tanto, demostraba que Él era Dios. Se levanta de entre los muertos, aun cuando no vio corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre. Hermanos, cuando yo di teología en mi iglesia, en la primera de Ciego, tenemos un profesor muy bueno, él se llama Evelio. Y Evelio, recuerdo que nos dijo: hermanos, en el cielo vamos a poder verle los huecos en la mano. Y yo dije: pero si está con un cuerpo glorificado. Y él me dijo: sí,
Él se aparece con ese cuerpo glorificado. De hecho, dice que estaban todos orando y se aparece en medio de ellos. O sea, apareció como aparecía aquí. Y Tomás no le quiere creer. ¿Y qué es lo que le dijo Cristo? Mete la mano aquí en mi costado para que tú veas. Entonces, recuerdo que verlo en el Señor, hermanos, en el cielo Cristo va a estar como una señal eterna de la gracia de Dios para con nosotros, con sus manos horadadas y sus pies y su hueco en el costado. Para recordatorio nuestro de cuánta gracia hemos recibido. Allí intercede por su pueblo. Eso no lo dice la confesión por gusto. Eso lo dijo Cristo. No te pido por el mundo, te ruego por ellos. Eso lo dijo Cristo en Juan 17 orando a él. Yo no ruego por el mundo, ruego por ellos. Y lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir. Si Cristo no se atrevió a rogar por el mundo, ¿qué es más? ¿Rogar o morir por el mundo? Morir es más. Bueno, si rogar es menos y él no se atreve a rogar por el mundo, ¿cómo me van a decir que se atrevió a morir por el mundo entero? Si murió por el mundo entero, pues ya ruega por ellos también. ¿Qué es más valioso, la intercesión de Cristo o la vida de Cristo? La vida es más valiosa. Entonces él no se atreve a interceder por el mundo, pues obviamente es que no murió por el mundo. Murió por los escogidos. Allí intercede por su pueblo y cuando sea el fin del mundo, regresa de nuevo a la idea del oficio de juez. Volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. La obra de cada uno será aprobada, dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 3, del 13 al 15. Será aprobada por fuego. Dice, si la obra permaneciere, recibirá recompensa. Si fuere quemada, recibirá pérdida. Eso significa que todo lo que hicimos en esta vida, incluyendo las cosas en el ministerio, serán probadas. Ahí serán revelados, dice la Escritura, los pensamientos de las intenciones. Ahí será revelado si tu pastor se paraba a predicar para la gloria de Dios o para la gloria de él. Ahí será revelado si cuando dijo esto, dijo aquello, estaba pensando en el bien de la iglesia o estaba pensando en el beneficio de él. Todo eso será revelado públicamente. Todos los pecados ocultos que nosotros creemos que nadie nunca se va a enterar. ¿Se recuerdan aquí cuando hablamos del juicio que demostramos por la Biblia que públicamente serán dichos para que lo escuche todo el mundo, todo lo que se hizo en secreto? Y eso es lo que dice la Escritura. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso, hermano, lo que tú no quieras que se sepa, no lo hagas. Porque en el día del juicio será revelado todo públicamente. Dice que serán puestos, incluso los designios de los pensamientos de los hombres serán puestos en público, delante de todos. Él volverá y juzgará a los hombres. Pásame para el último párrafo. Y con este párrafo ya vamos a terminar. Dice el último párrafo. El Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios y Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a Él por el Padre. Hay tres ideas que quiero explicar. En primer lugar, Cristo satisfizo la ira de Dios, la justicia de Dios la satisfizo totalmente. Miren a Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él ha sido puesto por propiciación. Por tanto, Él satisfizo la justicia de Dios. La justicia de Dios en su expresión de ira ya fue derramada sobre Él. Por tanto, como ya la ira que tenía que caer sobre mí cayó sobre Él, ya Dios no está irado conmigo. No tiene ira conmigo. Cristo ha efectuado la reconciliación. Y aquí es donde viene. Se los digo para que ustedes vean, como cuando usted sabe un poco más de teología, usted se da cuenta, usted no puede decir, vuelvo de nuevo, que Cristo murió por todo el mundo. Porque si Cristo murió por una persona, significa que Cristo hizo una propiciación por esa persona y que la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Y como resultado de la propiciación es que ya Dios no puede estar enemistado, no puede estar enemistado con ninguna persona por la que Cristo murió. Porque si Cristo pagó mi culpa y restituyó mi culpa delante de Dios y mi deuda, pues entonces ya Dios no, yo no le debo nada a Dios. Estoy en paz con Dios. Y entonces Dios es mi amigo. Pero sin embargo, la Biblia habla de los enemigos de Jehová. Y habla del día del juicio como el día santo y terrible en el cual Jehová, dice la Escritura, que castigará a todos sus enemigos. Entonces, ¿tiene o no tiene enemigos? Dios, claro que tiene enemigos. En Apocalipsis vemos que los enemigos no son solamente ángeles, son seres humanos también.
Él ha efectuado la reconciliación, estamos reconciliados con Dios, estando en paz. Dice la Escritura que Él abrió un camino hacia el trono de su gracia. Tenemos libre acceso al trono de la gracia del Señor. ¿Para quién es ese libre acceso? ¿Para quién fue esa justificación? ¿Para quién fue esa reconciliación? Para todos aquellos dados a Él por el Padre. Miren Juan. Bueno, ese texto lo leímos. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15, y ya con este texto vamos a terminar. Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa y la herencia eterna. Esa es la gloria del Evangelio, hermano. Esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de lo que Dios ya hizo para reconciliarnos y darnos vida eterna. Si yo le preguntara qué fue lo que Dios hizo para reconciliarnos con Él y darnos la vida eterna, y esto es lo que yo quiero que se les quede cuando salgan por esa puerta, usted cuando llegue a su casa le pregunte ¿qué aprendiste hoy? Que usted responda esto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios envió a su Hijo que tomó una naturaleza humana y Él ejecutó oficios de rey, profeta y sacerdote a mi favor y se presentó, habiendo Él cumplido la ley entera sin nunca haber pecado, Él se presentó a sí mismo y quiso que toda la justicia pasiva de la ley, todas las amenazas de la ley que tenían que caer sobre mí, le cayeran a Él, para Él entonces darme a mí la justicia activa de la ley y así salvarme. Eso es lo que Dios hizo para salvar a los pecadores. Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y ese texto que está en Juan 3:16 lo dice claro. ¿Para quién dio el Padre al Hijo? ¿Para el mundo? No, para los que creen. Para que se salven los que creen, no para que se salve el mundo entero. Aunque los que creen salen del mundo, obviamente, pero no es el mundo entero que se salva, son los que creen. Lo dice Juan 3:16. Léanlo para que ustedes vean. Son los que creen. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Que cuando usted llegue a su casa y alguien le pregunte, ¿qué aprendiste hoy? Yo aprendí que Cristo hizo una obra perfecta y cumplió la ley perfecta y murió en mi lugar para transferirme a mí la obediencia de Él, para que yo tenga vida eterna con Él. Y todo por medio de la fe. Si hay alguien esta mañana que no conoce al Señor, nuestra exhortación para usted es que no salgas de este lugar sin haberte arrepentido y sin haberle pedido a Dios que te dé la gracia y la fe para salvarte. Déjame decirte algo, y te lo digo con el corazón en la mano. En muy pocas iglesias se está predicando esto. Si usted está aquí hoy y usted no conoce al Señor, usted está puesto en un lugar que es uno entre mil. O sea, usted tuvo una misericordia muy grande de parte del Señor. Que diera la casualidad, que no creemos en casualidades, creemos en la providencia divina, que es uno de los capítulos también de la Confesión de Fe de Filadelfia. Que si usted vino hoy aquí esta mañana a escuchar precisamente esto, el Evangelio, y usted no tiene a Cristo, esta es la muestra más grande que Dios te está dando de compasión y misericordia hacia ti. Y si tú sales de este lugar y no abrazaste esta gran oportunidad, al que más se le dio, más se le demandará. El que rehúsa creer en el Hijo, dice la Escritura, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No te vayas de aquí, no cometas el grave error de tu vida de irte de aquí sin decirle a Cristo, entendí, aplica eso a mí, dame fe y dame arrepentimiento. Si tú crees que no tienes fe, dámela, pídesela. Sincérate con Dios. Mira, con Dios se gana perdiendo. Díselo por lo claro. No tengo deseos de creer, pero ayúdame, porque entendí que este es el único camino. Dame la fe y dame el arrepentimiento. Si a ti te place, sálvame. Al menos dile eso. Y que el Señor en su infinita misericordia se apiade de todos los que estamos aquí, que no tengan al Señor. Vamos a orar.